uno de los peores trabajos que he hecho y del que me siento muy orgullosa de haberlo vivido, porque entendí muchísimas cosas trabajando de fregaplatos. Cuando uno se va de su país y empieza a vivir en otros, la verdad que uno empieza a aprender un montón de cosas. Son infinitas las experiencias, la verdad. Por eso la idea de este canal, que es compartirlas, compartir mi experiencia y la de muchos otros. Y la de mi perro también. Hoy vamos a hablar con Maga, en la entrevista que viene a continuación, pero también hay una sorpresa, de la que voy a hablar un poco más adelante. Si la curiosidad te mata y preferís ver de qué se trata, podés fijarte en los comentarios que te voy a dejar un link. Por ahora, sigamos adelante. Bueno, hola Maga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, despertando. Acá son 11:30 de la noche, así que Vos te vas a hablaré dormir y bajito. yo empezar la vida. Así es. Gracias por tu tiempo, de antemano. Gracias. La primera pregunta que hago es siempre la misma, que es, ¿qué te llevó a irte de tu país? Bueno, el titular es la vivienda y ahora desarrollo que yo vivía en un pueblo llamado San Marcos Sierras en Córdoba Ujú. y era muy feliz, tenía animales, todo, es muy hermoso ese pueblo y lo único que me faltaba era que sea mío, entonces quería comprarme una casa, quiero comprarme una casa en el monte o hacérmela de Ujú. barro. Y bueno, y creí que viniendo acá en muy poco tiempo iba a juntar muchísimos euros para lograr ese cometido. Ok. Contame dónde estás y hace cuánto tiempo que estás ahí. Bueno, estoy hace casi 2 años en España Ujú. y ahora mismo estoy en Barcelona, Mm. gran ciudad, pero al primer lugar que llegué, bueno, llegué a Madrid, estuve 2 días y después me fui directo a Besalú, que es un pueblo catalán perdido entre las montañas, y ahí estuve viviendo un año en una comunidad de músicos catalanes. Cuando te fuiste a Argentina, a España directo, ¿tenías pensado dónde ir? ¿Fuiste viendo a ver dónde quedarte? ¿Cómo fue? Bueno, como son las vueltas de la vida, Ujú. extendiéndonos en el tiempo, mi bisabuelo era catalán, entonces gracias a él y gracias a mi mamá que asumió la burocracia, tengo el pasaporte. Ok. Y por todas las vueltas de la vida, un muchachito catalán llegó hasta San Marcos Sierras en algún momento de su vida, porque hizo un Ujú. viaje por Latinoamérica de 10 años, y conoció a mi novio. Entonces, yo vine con mi novio, vale aclarar, porque todo cambia, sola o acompañada. Ok. Este muchacho volvió a Cataluña, mi novio le dijo, mira, queremos ir a algún lugar, si tenés algún contacto, algo, un lugar que sea de nuestra onda, música, naturaleza. Y bueno, y él conocía esta comunidad de músicos y fuimos ahí a hacer un voluntariado y vivimos un año en una casita rodante cerca, o sea, como en la misma hectárea Ujú. de esta comunidad. A cambio de vivir ahí y todo, estuvimos trabajando en la huerta de la comunidad, O sea que haciéndola. cuando te fuiste todavía no tenías trabajo, lo conseguiste una vez que llegaste. Exacto, exactamente, Y ahora estás en Barcelona, me dijiste. sí. ¿La Y idea es bueno, quedarse ahí? ¿Tenés planes? es muy, muy larga la historia porque en realidad Ok. también mi novio y yo somos músicos, entonces también en el verano, ese primer verano, nosotros llegamos en mayo a España y en el verano de aquí nos fuimos a Francia, todo como hippie europeo, Ujú. bastante hippie, y estuvimos viviendo en el auto, en el río y tocando música. Y después al volver a Besalú ya era como necesitamos más trabajo, porque no hay tanto trabajo ahí, es un pueblo muy chico. Mm. Yo por suerte conseguí trabajo, soy como tengo un objetivo, a pesar de que se vaya a extender, necesito trabajar. Mm. Y, y bueno, y acá en Barcelona olía, y es cierto, a más oportunidades y también más diversidad cultural. La idea entonces es ir por un tiempo, pero volver a Argentina, ¿verdad? Absolutamente, sí. ¿Y tenés claro cuánto tiempo o no? ¿O lo mide la cantidad de plata que puedas juntar? Eh, en principio podría ser que lo mide la cantidad de plata, pero ahora mismo un gran tema para la gente que somos inmigrantes es el asunto de papeles. Entonces,
como para tener la ciudadanía y todo de mi novio, hace falta quedarnos cierto tiempo aquí. Vamos a ir de vacaciones, volver, y como la idea es instalarnos un poco acá Ujú. por los papeles, pero eso serán 4 años. Igual a mí me cuesta mucho proyectar en esos términos y el paso Ok. del tiempo y todo. Pero viviríamos acá un par de años más y después ya ir para allá. ¿Te costó adaptarte? O debería preguntar si ya estás adaptada primero, pero bueno. Estoy adaptada, em, pero sí me costó porque, yo soy muy apegada, entonces, como al principio lloraba mucho por mi gato y mi perro que dejé, como que cada vez que miraba la foto Mm, lloraba inmediatamente. Ahora me calmé, ok. pero me costó. A veces soy muy crítica de la tecnología, pero es buenísima Mm, y pude hablar mucho con todos mis amigos y mi familia, porque sin eso no hubiese podido. ujú. Eh, es muy duro. Bueno, no sé cómo lo vivirán otras personas, pero eso, yo genero lazos muy fuertes, entonces los llevo arraigados a mi piel y me costó mucho, lloré mucho tiempo. De todo este año siento que ahora, recién ahora, después de casi 2 años, me siento mejor emocionalmente, más Mm. armada. Me imagino que por lo que me contás y lo difícil que es emocionalmente y demás, la manera de lidiar con eso, en parte, es que ese objetivo que tenés tan fuerte sea más fuerte que, que lo otro, que al menos esté en la pulseada para decir, bueno, sí, me cuesta y lloro y lo sufro, pero tengo que seguir adelante. No sé, ¿hay algo así en que te mantiene? Sí, creo que tengo un sueño muy firme. Mm, Eh, tengo muchos sueños, pero desde el sueño individual, tengo un deseo muy grande de tener mi casa algún día, en mi imaginación tal cual como la quiero, que es una casa de barro y tener animales y mm, poder sostener todo eso sin que sea, un sacrificio descomunal. mm, Y como Argentina es el país que es y es maravilloso, pero es tan sacrificado, sobre todo ahora, creo que me siento que estoy por el buen camino. Espiritualmente siento que tengo que estar acá y ujú, muchas veces dije, me puse a mirar pasajes para volver, mm. pero es Wow. como si algo más fuerte me dijera que tengo que resistir. Así Ok. que bueno. ¿Cómo te impactó España cuando recién llegada? Y demás? ¿Cómo fue eso, la adaptación y demás? Em, bueno, yo llegué con mucha ingenuidad porque realmente creí que como en 3 meses iba a ser millonaria, básicamente. Es muy loco que yo haya creído eso. No me traje ropa de invierno, por ejemplo, que ahora Wow. tengo mucha por suerte. Y entonces fue chocarme con la realidad y entender que me iba a quedar más tiempo. También tuve un plan en un momento, cuando llegué a Barcelona, conseguí un trabajo que ganaba bastante bien de camarera, porque era un lugar de muchos turistas, entonces la propina realmente hacía la diferencia. También estaba muy cansada. Y bueno, y también me tocó encontrarme con gente no tan agradable que me hizo crecer mucho, eh, porque mi experiencia acá en España de 2 años hay como un aprendizaje espiritual que tengo que ver con el tema del poder que otros tienen sobre mí, que eso es como algo que tengo que trabajar, que muchas veces por estar en relación de dependencia y Ujú. por necesitar el dinero, estuve muy sumisa, como todo que sí, sí, sí por la plata, sí Mm, bancarme malos tratos por el dinero, y entonces me choqué con la realidad del poder que ya tenía, pero acá la viví en carne propia, mm. realmente. La explotación laboral y el maltrato laboral, no por los españoles únicamente, también Mm. por argentinas, Wow. mujeres. Te iba a preguntar una cosa que tiene, creo que tiene que ver con eso. Por un lado, uno escucha rumores desde hace años, en realidad, y últimamente sale hasta en las noticias cómo tratan en España, incluso a los turistas, no solo a la gente que va a vivir. ¿Cómo es llegar a España como Argentina? ¿Te tratan bien? ¿Te trataron mal? ¿Cómo fue un poco eso? Creo que
Bueno, cada persona y cada país tiene un grado de discriminación distinto. No es lo mismo Mm. ser argentina que ser árabe, por ejemplo. A los árabes veo que hay una gran discriminación hacia su comunidad. Sí les importa que hables catalán, algunos Ajá. más que otros. Yo justo estaba en Besalú, que es un pueblo más pequeño y con una tradición muy fuerte, pero nunca fue un obstáculo, porque al final tuve siempre trabajo. De hecho, trabajé en un lugar muy catalán, en un restaurante ultra catalán, toda la gente que iba era catalana, Wow. con mucho dinero, y no me han tratado mal. De hecho, yo me acercaba a la mesa por ahí y decía, no entiendo todo quizás, pero lo voy a ir aprendiendo. O sea, háblenme que en Mm. ese sentido yo también tenía mucha apertura porque entendía en el lugar en el que estaba y Ujú. porque también entiendo a raíz de la historia que han sufrido aquí por el franquismo y demás, la importancia que tiene un idioma que fue prohibido. A mí me gusta que me lo expliquen desde ese lado, como que si van a exigir de una mala manera que hables catalán, me interesa saber por qué. Y si la respuesta es porque me lo prohibieron en una guerra civil y hubo sangre y es como la raíz de mi infancia, Ujú. me van a dar muchas ganas de aprender el idioma. Em, Sobre todo considerando que tu viaje fue relativamente reciente, ¿se te ocurre, si alguien que está mirando el video estuviera pensando en irse a tu país, ¿se te ocurre algún consejo que le daría? Sí, le sugeriría que se pregunte a qué viene, que escuche las entrevistas estas, porque por ahí peco de ingenua, pero realmente yo creí que trabajando así dije, bueno, sí, me voy a explotar y todo, y consigo plata y me compro una casa, y está bueno saber cuánto es el salario, o sea, si te vas a venir a instalar para trabajar y juntar plata, cuánto es el salario y cuánto es un alquiler, porque en Barcelona son muy caros los alquileres, y que lo hagan igualmente, que vivir la experiencia está bueno, vale la pena, literalmente la pena. Después valen las alegrías, pero eso, el desarraigo es todo un asunto, más allá de los privilegios que, por ejemplo, yo tuve de tener un pasaporte, sí, que estén Un po- preparados para la burocracia. si pudieras volver atrás y empezar lo mismo que hiciste, pero de nuevo, ahora sabiendo todo lo que ya sabes, ¿hubieras hecho algo diferente o distinto? Te quiero decir que no, porque viste que es como las Como películas y quieras vos. todo, no, haría todo de nuevo, igual. Mm. Y un poco lo haría igual porque la pasé muy bien, más allá de que haya llorado. Yo lloro con mucha facilidad. Pero en términos prácticos económicos, quizás hubiese averiguado y me hubiese ido a Suiza directamente, Mm. como papeleo suizo, trabajar y la. Estuve un poco en Suiza, pero trabajando en una granja de personas suizas muy copadas que querían producir su propio alimento y todo. Pero bueno, es otra parte y estuve muy poquito, pero no, y que igualmente lo haría todo así como lo hice, porque también no todo es el dinero. Y acá en Barcelona hay algunos espacios poéticos muy copados que cuando los descubrí me encendieron un poco la llama que se estaba apagando. Cuando uno se va a otro lugar, es muy difícil que no cambie todo alrededor tuyo. Los lugares, la comida, el idioma, a veces la música, la cultura, los hábitos, casi todo alrededor. Y creo que además de cambiar todo alrededor de uno, uno también cambia. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿coincidís que es así? Y si es así, ¿en qué cambiaste desde que estás ahí? ¿Cambiaste en algo? Mucho en relación al trabajo. Te tengo que hablar, es como por ahí el titular de esto, porque me hizo entender mucho de los privilegios que tuve para no haber trabajado muy arduamente como lo hice en este país. Entonces cambié mucho en ese sentido y me hizo entender mucho a mi hermana, por ejemplo, Ujú. que ella tiene un trabajo que no es la pasión de su vida, como tantas personas que tenemos que trabajar de lo que no queremos. Y, y yo me peleaba mucho con ella porque la veía como muy malhumorada y tal. Y cuando vivía en Besalú trabajé de fregaplatos en un buffet de Ujú. comida libre, es decir, que la gente usa millones de platos. Claro. Y ahí
entendí por qué mi hermana estaba tan enojada, porque de repente yo salí haciendo algo que no me apasiona en absoluto, y salía como con el alma chupada, porque no podía creer que cada día de mi vida iba a estar lavando platos. Y eso es algo que hacen muchas personas en Europa y es algo que en general hacen los inmigrantes, que es fregar platos. Y que está muy mal remunerado y debería ser un trabajo muy bien remunerado en todo el mundo porque es uno de los peores trabajos que he hecho y del que me siento muy orgullosa de haberlo vivido, porque entendí muchísimas cosas trabajando de fregaplatos. Injusticia salarial, lo que significa estar 9 horas durante 6 días a la semana lavando platos, quiénes los lavan. Bueno, se te ocurren muchas cosas porque estás simplemente lavando platos, así que tenés mucho tiempo para pensar en eso. Me dijiste que fuiste con tu novio. ¿Tu novio es argentino? Sí. Me imagino que debe ser más fácil. Es difícil preguntar porque no puedes volver atrás y hacerlo sola, pero me imagino que el hecho de ir con tu novio es un soporte, un apoyo increíble que no sé si hubiera sido posible tal vez hacerlo sola, no sé qué pensás de eso, pero No, no hubiese sido posible. en muchos casos creo que hay Yo gente que se quiere ir sola y creo que la diferencia es abismal entre ir. no lo hago. Debe ser una experiencia muy interesante, pero yo 4 veces al mes o un poquito más le digo, si no estuvieses acá me iría, porque puede ser un amigo, puede ser un pariente. Sí. Yo por suerte vine con él y conectamos mucho y nos contenemos mucho, porque también salir de tu país, de tu círculo de amigos, de tu círculo familiar y todo, y caer solo, tiene otra intensidad y lo celebro y la gente que lo quiera hacer, genial. Ujú. A mí me estoy muy agradecida de que haya sido con él, Claro. porque es como que estamos muy solos, más allá de tener algún que otro amigo. Pero una vez leí una frase como que decía que te tengas paciencia para tu nueva versión de vos misma, porque como que pretendés, qué sé yo, yo por ahí no puedo ser profesora de música en una escuela alternativa si acabo de llegar a un lugar. A mí me llevó toda mi vida en un país, en una cultura, ser quien era. Entonces de Ujú. repente llegar es empezar de cero y empezar de cero sola no es tan fácil que si empiezan dos de cero juntos. Bueno, te hago la última pregunta y te agradezco una vez más por el tiempo. La primera y la última son siempre las mismas, un poco como una especie de homenaje, llamémoslo, a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso es que se repiten. La última pregunta es, en tus propias palabras y de acuerdo a lo que vos sentís, ¿qué es ser un inmigrante para vos? Ser un inmigrante es dejar tu hogar y soñarlo y pensarlo constantemente, es valorar muchísimo ese hogar con todo lo que significa la palabra, que no son 4 paredes de barro. Eh, y es entender el mundo desde un lugar nuevo y tener, bueno, para mí, mucha conciencia de qué clase de inmigrante sos, porque no es lo mismo, como te dije antes, porque realmente es así, no es lo mismo ser un inmigrante argentino que árabe. Eso lo siento mucho acá. Pero eso funciona mucho en el mundo también. Entonces, como no hace falta quizás cruzar un mar enorme para sentirte inmigrante, eh, y justo es un tema muy delicado en este momento. Entonces, está buena la pregunta, porque que todos se pongan en el lugar o vean lo que es ser inmigrante y por qué sos inmigrante. Por trabajo, por una guerra, por la experiencia, eso te va a cambiar mucho. Y mirar con más atención a todos. Me encantó. Bueno, Gracias. te agradezco mucho. Bueno, Maga, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Y la sorpresa es que a veces, más allá de entrevistar a gente que se fue a otros lados, es interesante tener otros puntos de vista. Entonces, no solo la entrevisté a Maga, sino que también entrevisté a la mamá de Maga, que fue la que se quedó detrás en su país cuando Maga decidió emigrar. ¿Y qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le preocupa? Así que nada, te dejo en los comentarios de acá abajo el link para que además de ver la charla con Maga,
puedas ver la charla que tuve con Valeria, su mamá. ¿Hace falta que te lo diga? Suscríbete al canal y nos vemos la próxima.